Increíble. Un niño revela lo inesperado en un entierro, como entierran a mi hermano si está. El sol caía con dureza sobre el pequeño pueblo de San Miguel, donde el silencio se hacía pesado alrededor del ataúd de Santiago. Diego, con sus 8 años, se encontraba al borde del abismo emocional, luchando contra la incomprensión que lo envolvía. ¿Por qué estaban llorando? Su hermano nunca estuvo mal, siempre sonriendo, lleno de sueños y esperanzas. La multitud, un mar de rostros serios y pesares, lo miraba con ojos llenos de tristeza, mientras él sentía un vacío que le desgarraba la inocencia. Los murmullos de los adultos se perdían en el aire, pero dentro de Diego, una tormenta se gestaba. Sentía el peso de la lápida presionando su pequeño corazón, mientras el eco de la tierra cubriendo el ataúd resonaba con cada palabra. ¿Dónde estaba su hermano? La voz de Diego se elevó, interrumpiendo el luto con una pregunta que cortó el aire como un cuchillo. ¿Dónde está mi hermano si nunca estuvo mal? Las miradas se congelaron. Un escalofrío recorrió el lugar, la pureza de su pregunta contrastaba con los rostros marchitos de quienes ya habían decidido aceptar la pérdida. La confusión lo invadía. Santiago era su héroe, su modelo a seguir. Diego recordaba las risas que compartían, las peleas por juguetes y los sueños de un futuro en el que todo sería mejor. Pero en esa instantánea de dolor, algo comenzó a despertar dentro de él. Sintiéndose como un intruso en un mundo que no entendía, comenzó a cuestionar la narrativa que lo rodeaba. La gente hablaba de su hermano con reverencia, pero ¿por qué no lo habían defendido cuando Santiago necesitaba ayuda? El desprecio con el que la sociedad se había comportado ante su familia se hizo presente. ¿Por qué está aquí, si vivió con alegría? Pensaba mientras la madre de ambos rompía en llanto, su cuerpo temblando en un esfuerzo por contener el dolor. La inocencia de Diego se tornaba en un arma cargada de incertidumbre y rabia. Él no podía dejar que eso quedara así. Se preguntaba si el amor que sentía por su hermano sería suficiente para desafiar las sombras del desprecio social que habían caído sobre su familia. Pero, ¿cómo enfrentar a un mundo que premia lo superficial? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que la ceremonia avanzaba, un sentimiento de rebelión empezaba a brotar en el corazón de Diego. No podía permitir que el legado de su hermano se desvaneciera entre las sombras del olvido. La voz de su hermano resonaba en su mente, motivándolo a buscar respuestas, a desafiar el dolor y la injusticia de un sistema que siempre había sido cruel con ellos. Diego se encontraba atrapado entre el vacío que dejó Santiago y el deseo ardiente de comprender por qué su vida fue despreciada. No puedo dejarlo así, murmuró para sí mismo, mientras nuevas preguntas brotaban en su mente. ¿Cómo honrar a su hermano? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para que el mundo conociera la verdad de Santiago? En su pecho, un fuego se encendía, incapaz de apagarse. La historia apenas comenzaba a desenredarse, dejando en el aire un sabor a incertidumbre y una decisión crucial por tomar. Las horas siguientes se convirtieron en un torbellino emocional para Diego. La ceremonia terminó, pero su mente estaba lejos, atrapada en un mar de preguntas. Mientras otros niños de su edad jugaban y se distraían, él los observaba con un nudo en el estómago. La risa a su alrededor resonaba como una burla a su tristeza. Nadie parecía entender la carga que llevaba, el peso de la culpa y la rabia que brotaba desde lo más profundo de su ser. Decidido a no permitir que la memoria de su hermano se desvaneciera, Diego se planteó un objetivo claro: debía rescatar la esencia de Santiago. Tenía que hablar. No con las palabras lloros, sino con acciones significativas que dejaran una huella en el alma de quienes lo rodeaban. Había escuchado a veces que el dolor podía dar forma a la determinación, y en ese momento, comprendió que quería convertirse en un defensor de la verdad, de su propio dolor, y del de otros. Poco a poco,
mientras iniciaba este camino, comenzó a observar a su alrededor con ojos nuevos. Cada conversación de los adultos que antes no entendía ahora claramente le daba pistas. En los corrillos llenos de murmullos, había discusiones sobre lo que había sido Santiago, sobre su bondad, pero también sobre los secretos que rodearon su vida. Se dio cuenta de que no era solo él quien llevaba la carga de la injusticia, había otros, muchas familias marchitas que habían enfrentado lo mismo. Así que, con una mezcla de valentía e inquietud, Diego decidió que con solo 8 años, iba a hacer algo al respecto. La escuela se convirtió en su primer campo de batalla. Los días siguientes, en su camino al colegio, se lanzó a reunir informaciones. Conversaba con compañeros y escuchaba las historias de otros niños. A medida que conectaba con ellos, descubría algo sorprendente, a pesar de las diferencias, muchos compartían historias de pérdida y sufrimiento en sus hogares que, como en el caso de su hermano, habían sido silenciadas. Diego empezó a entender que él no estaba solo, el dolor era una experiencia compartida. Un día, mientras estudiaba en casa, encontró un viejo cuaderno de su hermano. Las páginas estaban llenas de dibujos y fragmentos de historias que Santiago había escrito, donde su espíritu soñador y esperanzador brillaba. Algo se encendió dentro de él. Esto es lo que necesito, se dijo. Decidió que las historias de Santiago no podían guardarse en aquello que era solo papel, debía ser escuchada. Así que empezó a organizar una pequeña reunión en el aula, un espacio que no solo utilizaría para hablar de su hermano, sino para alentar a otros a compartir sus propias historias. Sin embargo, el miedo también lo visitaba. ¿Qué pasaría si otros no comprendían? ¿Qué pasaría si lo rechazaban? Diego respiró hondo y reconoció en su interior que el amor por su hermano era más fuerte que cualquier duda. El día de la reunión, pensó en las palabras de su hermano: la vida es mucho más que lo que vemos. Finalmente, a medida que se acercaba la hora, la mezcla de nervios y emoción lo casi paralizaba. Pero al pensar en Santiago, encajó su voz dentro de él como una afirmación de su misión. Al reanudar su voz ante la clase, Diego no solo se estaba enfrentando a sus miedos, sino que iba a abrir una puerta para un nuevo entendimiento. En ese momento, se dio cuenta de que la lucha por la memoria de su hermano era una lucha que podría traer cambios significativos en su vida y en la de otros. La historia de su vida, el amor que había compartido, y la verdad que deseaba revelar comenzaba a tomar forma. Mientras sus compañeros llegaron, sintió que el calor de la determinación le llenaba el pecho y, en sus ojos, había una chispa de futuro. Hoy no hablaré solo de mi hermano, pensó. Voy a dar voz a todos los que merecen ser escuchados. Y así, con una profunda resolución, Diego se puso de pie, listo para enfrentar el futuro. Pero en ese instante de claridad, un pensamiento retumbó en su mente: ¿cómo responderán realmente los demás ante la verdad que estoy a punto de compartir? La respuesta estaba más allá de su alcance, pero el camino hacia la iluminación personal y el descubrimiento del poder detrás de su voz apenas estaba comenzando. La sala de clases era un espacio pequeño, con paredes que resguardaban susurros y risas infantiles que estaban a punto de verse desbordadas. Con un nudo en la garganta pero la determinación aún más fuerte, Diego miró a sus compañeros. Las caras familiares, algunas ya llenas de sonrisas, pronto se volverían un reflejo de su propia vulnerabilidad. A medida que sus ojos se movían entre ellos, los recuerdos de sus historias comenzaron a resaltarse en su mente, esas anécdotas compartidas en un tono casi trágico, como relatos perdidos en susurros de dolor. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y cada segundo que pasaba incrementaba el peso de su voz. Al final, Diego se obligó a recordar que no estaba allí solo por él, sino por todos aquellos que, como él, habían sido heridos. Se sentó al borde de la silla, buscando la manera de bailar entre las palabras que había ensayado en su mente, intentando que cada una de ellas fuera un hilo que tejiera ese lazo de comprensión necesitaba crear. Hoy quiero hablar sobre mi hermano, Santiago comenzó, su voz un poco temblorosa al principio, como una hoja atrapada en la brisa. Una onda de murmullos atravesó el aula, expectante. Así lo había imaginado, los niños, siempre curiosos, se turnaban para escuchar, pero él estaba decidido a entrar en el corazón de esos murmullos.
Poco a poco, describió a Santiago, su sonrisa, su amor por los cuentos y como siempre encontraba la forma de alegrar a los demás incluso en momentos difíciles. Más que un tributo, hablaba de la lucha por un reconocimiento que había sido pisoteado por la indiferencia. Mientras hablaba, contó también las historias que había recopilado. Las pérdidas de compañeros, amigos olvidados, el silencio que los rodeaba. Su tono se tornó más firme, entendió que, al hacer esto, no solo traía a su hermano a la luz, sino también daba voz a aquellos que habían sido callados. Al finalizar su discurso, Diego sintió una transformación dentro de él. Los miedos, las inseguridades se desvanecieron en la bruma de la sinceridad. Había revelado su verdad, y esa verdad ahora tenía el poder de resonar en otros. Miró a su alrededor y podía notar que algunos de sus compañeros habían comenzado a llorar. Esa vulnerabilidad de sus pares estaba conectando un hilo invisible entre ellos, uno que fortalecía lo que él había comenzado a construir. Sin embargo, en medio de este momento poderoso, la realidad regresó a él como un golpe. ¿Y si sus compañeros no apoyaban su causa? ¿Y si la compasión que había buscado se convertía en burla? La vulnerabilidad del momento lo paralizaba de nuevo. Diego cerró los ojos, sintiendo la tibieza de las lágrimas recorriendo su rostro. Pero entonces, una voz familiar rompió el silencio. Gracias, Diego. Todos tenemos algo que contar. Yo perdí a mi gato, y no les importa a nadie. Era Sofía, la niña del fondo que siempre había sido tímida. Su declaración fue como un destello, un eco de su propia valentía. Diego se sintió aliviado al escucharla, sus buenos sentimientos florecieron. Con el aliento de ese primer paso, comprendió que había otros pocos listos para abrazar su propia verdad. Esto significaba que su voz había creado un espacio donde esas experiencias podían ser compartidas. Un pequeño grano de arena en el vasto océano, pero un grano tan poderoso como para ayudar a cambiar la marea. A medida que la clase comenzaba a abrirse de par en par, con risas tímidas y voces que se entrelazaban con sus historias, Diego entendió que esto era solo el comienzo. Pero en su mente, otra pregunta resonaba fuerte: ¿cómo enfrentarán realmente las verdades que surgirán de este nuevo entendimiento? Diego sintió un profundo impulso en su interior, un llamado a continuar descubriendo su verdadero potencial. El camino apenas había comenzado, pero la siguiente fase llegó con un nuevo desafío. Era el momento de encontrar esa respuesta, y su búsqueda lo llevaría a lugares inesperados, donde la verdad y la justicia verdadera lo esperaban. Diego despertó al día siguiente sintiendo el peso de su nueva misión. La conversación de la clase había encendido en él una chispa que lo impulsaba a explorar su historia y, al mismo tiempo, buscar formas de ayudar a otros a compartir sus propias narrativas. Desde aquella tarde, se había sentido como un faro encendido en medio de una tormenta, y esa luz necesitaba ser llevada más allá del aula. Decidido a continuar con su propósito, se sentó en la orilla de su cama, un cuaderno en la mano. Las palabras comenzaban a fluir con cada trazo, semillas de ideas que pronto se transformarían en un nuevo proyecto. Esto no era solo sobre Santiago, sino sobre cómo muchas vidas relacionadas estaban marcadas por el silencio del sufrimiento. Mientras escribía, su mente se llenó de dudas. ¿Había hecho suficiente? Los rostros de sus compañeros todavía danzaban en su mente, reflejando una mezcla de tristeza y alivio. Se preguntó si sus palabras habían sido verdaderamente efectivas o si se desvanecerían con el tiempo, como ecos lejanos. Reflexionó sobre la responsabilidad que ahora sentía. No solo debía seguir hablando, sino también escuchar. La conexión que había sentido en aquel momento se había convertido en un impulsor de cambio y Diego estaba decidido a ser parte de ello. Con una nueva claridad, decidió que su próximo paso debía ser un encuentro con los que estaban dispuestos a compartir sus historias. Una reunión informal, quizás un círculo de conversación donde cada uno pudiera expresar su dolor y aprendizaje. Así que, después de unas horas considerando el lugar y la forma, empezó a redactar una invitación para el resto de los estudiantes. Al día siguiente, durante el receso, Diego se armó de valor y se acercó a un grupo que conversaba alegremente. Bastó una frase para que las risas se detuvieran y todos lo miraran.
Convenció a varios de sus compañeros de participar en su idea, sus palabras tenían un tono de sinceridad que una vez más resonó en el ambiente. Escuchar la aceptación de los demás lo llenó de energía. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la reunión, la ansiedad comenzó a hacer mella en él. ¿Y si no asistía nadie? ¿Qué pasaría si la vulnerabilidad que buscaba ofrecer no se recibía bien? Su mente masajearía estas dudas en cada rincón de su pensamiento. La noche anterior a la reunión, un nudo en su estómago lo mantuvo despierto, dándole vueltas a los posibles escenarios de su encuentro. Pese a todo, era una sensación diferente a la vacuidad del temor. Había un fuego interno que lo empujaba a seguir adelante, a enfrentar las repercusiones de sus palabras. Finalmente llegó el momento. Lleno de nervios, Diego tomó aire, el sonido de su propio corazón resonaba en sus oídos. Al comenzar a hablar en su aula, lo que imaginó sería una charla se convirtió en un espacio liberador. A cada paso que daba sobre esa línea delgada entre el miedo y la valentía, comenzaron a aflorar historias que había sentido latentes entre sus compañeros. Las palabras que antes habían sido silenciosas ahora llenaban el aire, cargadas de catarsis. Sin embargo, en medio de las confesiones, se presentó un giro inesperado, un compañero de clase, a quien pocos conocían realmente, interrumpió de manera abrupta, su voz impregnada de burla y desdén. Ante la mirada confusa de los demás, Diego sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Era el mismo chico que siempre había menospreciado los sentimientos ajenos, y su presencia presagiaba una tormenta. En ese instante, Diego enfrentó una elección crucial. ¿Debería dejar que esa negatividad los desbordara? ¿O habría otra forma de combatir la sombra del desprecio? Mientras tanto, no podía evitar pensar en lo que esto significaba no solo para él, sino para todos los que se habían abierto esos días. La determinación lo invadió. Ahora sabía que debía no solo enfrentar al chico, sino también demostrar que había una fortaleza detrás de la vulnerabilidad. La tensión se cargó en el ambiente, y una nueva pregunta emergió en su interior: ¿cómo convertirá este desafío en una oportunidad de crecimiento para todos? Diego sintió como si el aire se hubiera vuelto denso, como si cada palabra que había compartido hasta ese momento pesara enormemente. La burla de su compañero resonó en su mente como un eco inquietante, desafiando no solo su confianza, sino también la vulnerabilidad que había invitado a los demás a explorar. Enfrentarse al chico significaba enfrentarse a un tipo de resistencia que había conocido desde mucho antes, la indiferencia. Estaba decidido, sin embargo, a no permitir que esa energía destructiva arruinara lo que estaban construyendo. Con el corazón latiendo con fuerza, Diego respiró hondo y tomó la voz del grupo. No todos tienen que estar de acuerdo con lo que sentimos aquí, y eso está bien, comenzó, con una firmeza que le sorprendió. Pero cada historia que hemos compartido merece un espacio y un respeto, incluso si hay quienes prefieren el silencio. Cada palabra era un intento de anclar su posición no solo personal, sino colectiva. Sintió la mirada de sus compañeros, algunos atónitos, otros con curiosidad. Comprendió que cada uno de ellos cargaba su propia historia, su propia herida. Había reacciones en sus rostros, la sorpresa, el alivio, incluso la incomprensión. Pero había un hilo que unía su respuesta y el clima de la conversación de ese día. Finalmente empezó a ver cómo los relatos de dolor también podían convertirse en relatos de resistencia. El chico burlón no se inmutó. Por un momento, Diego pensó que había fallado. ¿Y tú, Diego? ¿Qué tan valiente puedes ser? ¿Mostrarás quién eres realmente? La provocación lo sacudió, y su respuesta fue un desafío personal. Era el momento de liberar sus propias emociones reprimidas, el caos interno que había experimentado durante años. Con determinación, decidió que iba a compartir su propia historia, no solo para lidiar con la burla, sino para transformar el clima emocional del encuentro. Crecí en un ambiente donde las historias se ocultaban bajo la alfombra. Mis abuelos, mis padres no sabían cómo hablar de su dolor y eso creó un ciclo del silencio que se pasaba de generación en generación. Mientras hablaba, se daba cuenta de que cada palabra lo acercaba más a sus compañeros y más lejos de la sombra que había interrumpido su momento. Las miradas atentas comenzaron a cambiar, la burla por curiosidad, luego comprensión.
Así, fue revelando cada rincón oscuro que había pensado que nunca podría compartir, la tristeza de las pérdidas, las inseguridades, y el sentimiento de ser un extraño en su propia vida. A cada frase exhalada, el nudo que llevaba en el pecho empezaba a deshacerse. Cuando terminó su relato, el silencio en el aula se volvió palpable, casi sagrado. Decenas de ojos estaban ahora centrados en él, y había un leve cambio en la expresión del chico burlón. Había algo en su mirada que empezaba a reconfigurar su actitud. El regreso a la calma en el aula dio paso a una conversación más profunda. Otros comenzaron a abrirse, compartiendo sus propias luchas, pero la atmósfera había cambiado. La ansiedad inicial se transformó en fuerza colectiva. Diego comprendió que su valor no solo había sido en hablar, sino en crear un espacio seguro para que otros hicieran lo mismo. En medio de las historias compartidas, la burla se disipó y el respeto empezó a florecer. Mientras la charla se articulaba en un sincero intercambio de experiencias, una voz interrumpió el diálogo. Puedo entender por qué todos están haciendo esto, pero lo que me gustaría saber es, ¿qué pasa con los que están realmente heridos? ¿Cuántos de ustedes realmente saben que se siente perderlo todo? Era otra de las voces ocultas, otro ecosistema de dolor a punto de ser explorado. Diego sintió que un nuevo desafío se cernía sobre él, esa pregunta resonaba más allá de las incertidumbres anteriores. La sesión había abierto una puerta, y él debía decidir, ¿era preparado para acompañar a otros en este viaje de sanación, incluso si eso significaba explorar sus propias heridas aún más profundas? Estaba claro que la conversación apenas comenzaba, y con ella, un nuevo nivel de conexión y desafío emergía. El momento de la verdad estaba acercándose, con el riesgo de abrir su propia caja de Pandora en juego, y a partir de ahora, cada paso tendría implicaciones que ya no podría ignorar. Diego se sintió como si un nuevo peso hubiera caído sobre sus hombros. La pregunta de su compañero lo había dejado pensando no solo en la vulnerabilidad que él y los demás compartían, sino en las realidades inquietantes que muchos lidiaban en silencio. La idea de que había historias más profundas, más desgarradoras, lo llenó de una mezcla de ansiedad y responsabilidad. Estaba decidido a no solo enfrentar su propio dolor, sino a proporcionar un catalizador para aquellos que habían estado demasiado asustados para hablar. El grupo comenzó a charlar, pero Diego sabía que las emociones aún estaban en la superficie. Observó las reacciones de sus compañeros cada vez que alguien compartía un fragmento de tristeza o miedo, un gesto que, aunque pequeño, marcaba una conexión significativa. Sus palabras eran un acto de osadía, cada relato era un hilo tejido en la tela colectiva del sufrimiento, un esfuerzo por deshacer el tejido del silencio que había regido muchas de sus vidas. Sin embargo, el eco de la pregunta lanzada dejaba claro que el verdadero desafío estaba aún por venir. Mientras la sesión avanzaba, Diego sintió que el momento ideal para abordar la inquietante cuestión había llegado. ¿Cómo se siente perderlo todo? Sabía que no solo podía ser un retórico, sino un puente hacia las profundidades de la experiencia de alguien. Aunque su corazón latía con intensidad, se dio cuenta de que a veces, los momentos más reveladores nacen de las preguntas difíciles. Los ojos de sus compañeros estaban fijos en él, confiriendo un aire de expectación. Reuniendo valor, habló con firmeza, perder a alguien no es únicamente decir adiós. Es sentir que una parte de ti se quiebra y que la vida, de alguna manera, se vuelve más pesada. La visceralidad de sus palabras resonó. 10 miradas lo sostenían a él, y en el silencio tras su declaración, el ambiente pareció expandirse, como si las barreras invisibles que lo separaban comenzaran a desvanecerse. La respuesta de un compañero que hasta ese momento había sido una figura distante lo sorprendió, su voz tembló cuando comentó sobre su hermano fallecido. Yo siento que mi mundo colapsó. Espero seguir adelante, pero no puedo olvidar su risa. La lágrima que asomó a su ojo pareció abrir un grifo de dolor contenido. Los demás comenzaron a compartir sus propias experiencias y miedos, y él se dio cuenta de que cada revelación era en sí un acto de valentía. Sin embargo, a medida que la conversación se prolongaba, Diego sintió que su propia historia aún necesitaba ser revelada. Era su hora de confrontar no solo el dolor de otros, sino el suyo. Reflexionó sobre su infancia, la culpa que asediaba su mente cada vez que pensaba en su hermano menor,
quien había fallecido en un accidente. Había aprendido a ocultar aquella tristeza, a ponerla en un rincón de su mente. Ahora, sin embargo, esa carga deseaba compartirla, no solo como un relato de pérdida, sino como un camino para la sanación. Finalmente, tuvo el coraje de hablar de su dolor. Yo perdí a alguien muy importante para mí. Hasta ahora, no me he permitido sentir completamente esa pérdida. Aunque la vida sigue, ese vacío siempre queda. Al pronunciar esas palabras, una incómoda serenidad lo envolvió, había comenzado a deshacer un nudo que lo había mantenido atrapado durante años. Las miradas comprendieron la profundidad de su vulnerabilidad y, en esa conexión, surgió una sensación de pertenencia única. Lo que había empezado como un espacio de resistencia frente a las burlas se transformó en un entorno propicio para la revelación y la sanación. Sin embargo, en medio de esta nueva apertura, Diego sintió una punzada de ansiedad. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar lo que todavía tenía oculto? Y, ahora que había comenzado a desvestir sus heridas internas, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar en este camino de exploración? La burla inicial parecía lejana, pero en su mente surgió una inquietante pregunta: ¿la verdadera prueba de su valor se presentaría en un momento más crítico? Mientras miraba a su alrededor, se dio cuenta de que las heridas que trataba de mostrar reflejaban desafíos mayores en la vida de sus compañeros. La conversación no había terminado, el viaje apenas comenzaba, y él debía estar listo para lidiar con lo que vendría. Al alejarnos de la atmósfera de reconexión, un silencio pesado llenó el aula. Diego sintió que otro desafío estaba a la vista, y un miedo escalofriante se instaló en su pecho. Había que seguir adelante, pero en el horizonte, un nuevo dilema se alzaba. ¿Qué sucedería si los fantasmas del pasado que temió enfrentar se manifestaban nuevamente en el presente? Diego miró a su alrededor, la atmósfera cargada de emociones se palpaba en el aire. Su mente seguía atenta a las historias que fluían entre sus compañeros, pero dentro de él crecía una tormenta personal. Una batalla interna que lo urgía a tomar el siguiente paso. ¿Podía encontrarse a sí mismo entre los relatos de dolor ajeno? Afuera, la luz del sol comenzaba a desaparecer, como si el mundo exterior se desvaneciera, envolviendo a Diego en una penumbra introspectiva. Pensó en su hermano, en cómo había añadido matices a su vida, pero también sombras. Había escuchado los ecos de la risa infantil, pero el recuerdo se volvía más borroso a medida que la tristeza se acomodaba en su pecho. Esa conexión que había comenzado a forjar en el grupo lo empujaba, y también lo aterraba. Se dio cuenta de que enfrentarse a estos sentimientos era una forma de realmente vivir. Sin embargo, al contemplar lo que había compartido, una duda le asaltó: ¿era suficiente hablar sobre su dolor o era necesario hacer algo más? En la oscuridad del aula, una pregunta le resonó con fuerza: ¿qué haría por los demás si realmente entendiera mi pérdida? Esa búsqueda de significado se fue amplificando cada vez más en su mente. Decidido a no perderse en la preocupación, se preguntó si había alguna forma de hacer un cambio más allá de la sala. La idea creció en él como una chispa que se enciende: ¿y si al compartir su historia se desencadenaran acciones concretas? El pensamiento lo llenó de un nuevo propósito: podría planear una reunión más formal, un espacio donde sus compañeros pudieran no solo compartir y ser escuchados, sino también encontrar formas prácticas de sanar juntos. Podría buscar recursos que les ayudaran a enfrentar sus pérdidas de manera tangible. El simple hecho de concebir esa posibilidad lo llenó de una energía renovada. Sintió una conexión más fuerte a cada uno de sus compañeros, una especie de pacto silencioso que se había formado. Ahora, no solo estaba allí para escuchar, podía ser parte de la solución. Sin embargo, el miedo también lo invadió. ¿Cómo llevaría a cabo esta idea sin poner en riesgo esa apertura que tanto había costado construir? La presión de ser un líder en esta nueva dinámica lo asustaba, pero también lo emocionaba. Mientras sus pensamientos giraban en torno a esta nueva iniciativa, recordó las veces que había deseado que alguien lo guiara en la oscuridad de su propia lucha. En ese momento, comprendió que quizás lo que más necesitaban era alguien que se atreviera a dar el primer paso. ¿Podría ser él? La idea de convertirse en un líder consciente de su fragilidad lo hacía sentir vulnerable, pero también fortalecido. Mientras su mente procesaba estas ideas,
un nuevo sonido interrumpió sus pensamientos, un murmullo sutil de conversación a su alrededor. Las historias de los otros habían surgido de nuevo. Las miradas en su dirección parecían nutrirse de su energía, esperando que él diera otro paso. Ahí, en medio de la incertidumbre, Diego tomó un profundo respiro. Con voz firme se volvió hacia su grupo y comenzó a hablar. Creo que es importante que hagamos algo más con nuestras historias. No solo compartamos nuestro dolor, sino que busquemos formas de sanar juntos, de enfrentar lo que llevamos dentro de manera activa. Al pronunciar estas palabras, un murmullo contagioso se propagó por el aula. Con cada respuesta, los rostros se iluminaban. Había una chispa de esperanza que parecía convertirse en llama, y Diego sintió que había despertado algo dormido y poderoso en el grupo. Su declaración se convertía en un plan, en una acción concreta. La noche avanzaba mientras los murmullos se transformaban en ideas. Había un sentido electrizante en el aire, que hacía temblar la atmósfera cargada de anhelos y promesas. Sin embargo, en medio de esa euforia, un miedo persistente surgió en su mente. ¿Y si su esfuerzo no era suficiente? ¿Qué pasaría si, aun con todas las ganas, las viejas heridas no sanaban? Mientras sus compañeros discutían, él luchaba contra la duda, sintiendo que el camino apenas comenzaba a delinearse. La verdadera prueba de su resolución y su papel como guía estaba a punto de comenzar, había un nuevo desafío que enfrentaría. Con el corazón en un puño, Diego se preguntó si estaba listo para ser el catalizador del cambio que todos necesitaban. La pregunta fluyó en su interior, ¿y si, al final, su viaje lo llevara a descubrir aspectos de sí mismo que había reprimido? Y, en ese posible descubrimiento, se dio cuenta de que el verdadero reto apenas estaba por llegar. El murmullo que envolvía a Diego se transformó en una corriente de ideas que parecía arrastrarlo junto a la emoción del grupo. Sin embargo, en medio de esa efervescencia, un abismo de inseguridades se hizo más profundo. ¿Realmente estaba a la altura del reto? El eco de las palabras que había compartido todavía retumbaba en su mente. Había marcado un camino, pero la historia de su hermano era mucho más que un mero relato, era un diagnóstico de su propia vulnerabilidad. Los ojos de sus compañeros estaban posados sobre él, buscando dirección e inspiración. Se sintió abrumado, casi como si cada uno de ellos tuviera una expectativa que él no podría satisfacer. Diego cerró los ojos un momento, respiró hondo, cada inhalación era un intento desesperado de anclar su mente en la realidad. A pesar de que un instinto lo empujaba a liderar, el miedo se alimentaba de la incertidumbre sobre sus capacidades. Sus pensamientos giraban en su interior, preguntándose si lo que estaba por intentar era suficiente para hacer realmente la diferencia. Decidió transformar esa duda en acción. En lugar de leer las caras de expectativa como un cielo amenazante, comenzó a verlas como oportunidades. Oportunidades para desterrar el miedo, compartir su historia, y quizás, dar voz a los que aún no se atrevían. Concentrándose en lo que podía ofrecer, Diego planteó la idea de un taller de sanación, un espacio donde cada uno pudiera explorar su propio dolor con herramientas tangibles. Podríamos crear una serie de dinámicas, ejercicios y tareas que nos ayuden a afrontar lo que está dentro de nosotros, sugirió. A medida que las palabras fluían, se sorprendía de la claridad que estaba alcanzando. Mientras su mente trazaba los detalles, recordaba fragmentos de su infancia, los momentos en que había creado refugios seguros con amigos. Sus ojos se iluminaban al pensar en actividades creativas, escritura, arte, y hasta pequeñas ceremonias que pudieran ayudar a rescatar lo que habían perdido. Pero, al mismo tiempo, se enfrentaba a una preocupación creciente: ¿cómo podría implementar esto sin ser visto como un impostor? Especialmente cuando él mismo todavía lidiaba con su propio dolor. La respuesta a su inseguridad llegó en forma de un comentario de Raúl, uno de sus compañeros. Diego, creo que todos hemos estado esperando a alguien que nos guíe en esta oscuridad, dijo, mientras sus palabras resonaban dentro de él. En ese instante, una sensación de claridad invadió su ser. No necesitaba tener todas las respuestas o ser un experto. Su vulnerabilidad era, de hecho, una fuente de fortaleza. El reconocimiento de sus propias heridas podía conectar más profundamente con las de los demás.
Gradualmente, su secuencia de ideas comenzó a tomar forma. Imaginó visiblemente cómo sus compañeros se liberarían de sus cargas. La posibilidad de construir un camino colectivo lo animó, y, a pesar del temor, comenzó a esbozar un plan en la pizarra frente a ellos. Cada ítem que anotaba representaba una pequeña victoria, una reunión semanal, actividades de escritura, un círculo de palabras donde todos pudieran discutirse sus pensamientos y emociones. Sin embargo, mientras se dejaba llevar por el entusiasmo de la creación, la sombra de la autoexigencia emergió una vez más. Aquella voz crítica en su mente le murmuraba que debía ser perfecto, que cualquier error podría llevar a sus compañeros al fracaso emocional. La presión arrojaba un gris sobre su mañana ensombrecida, y en un instante, una duda asfixiante le recorrió el pecho, ¿y si no lograba contener a los demás durante el proceso? Al mirar de nuevo a sus compañeros, las luces en sus ojos habían cambiado, había un brillo de esperanza, pero también una incertidumbre evidente. Se dio cuenta de que no solo ellos lo miraban a él, sino que todos compartían la misma carga. En ese marco, la posibilidad de crecimiento colectivo parecía más clara, y sus ansiedades se transformaron en un motor que lo impulsaba hacia adelante. Diego sonrió. Con el creciente deseo de ser la chispa que encendiera el cambio, tomó una decisión fundamental: no iba a ser perfecto, pero sí sería sincero. Esa auténtica conexión podría ser lo que los llevara a todos a un lugar mejor. Con el corazón palpitando de emoción y miedo, hizo un nuevo llamado al grupo, pidiendo que todos compartieran sus pensamientos sobre lo que estaba por venir. Pero en medio de ese levantamiento de energía, el sonido de una notificación en su teléfono lo detuvo en seco. Un mensaje agrio, de una voz del pasado que lo llevó de nuevo a un recuerdo que nunca había querido revivir. Un texto que lo empujaba a confrontar lo que había estado evitando durante tanto tiempo y que, inevitablemente, amenazaba con poner a prueba todo lo que intentaba construir. Su corazón se detuvo. ¿Podría realmente seguir adelante, o sería este un golpe del que nunca se recuperaría? Diego se quedó mirando la pantalla de su teléfono, el brillo de la notificación se transformó en una neblina que nublaba su mente. El mensaje era de su madre, un recordatorio inquietante del dolor que había intentado enterrar: tu hermano no se fue, sigue aquí. Las palabras reverberaban en su interior como un eco que desataba viejas heridas. Esa voz del pasado, lejos de ser un simple texto, era un llamado que desafiaba su crecimiento y la nueva dirección que había comenzado a dibujar con sus compañeros. Mientras sus pensamientos se agitaban, se dio cuenta de que, a pesar de la valentía que había esbozado frente al grupo, esa sombra del pasado tintaba cada intento de avanzar. Tenía que confrontar lo que había estado eludiendo. ¿Cómo podía guiar a otros hacia la sanación si él mismo estaba anclado en un mar de recuerdos no resueltos? Respiró hondo, tratando de aquietar la tormenta interna que lo asediaba. En su mente, imágenes de su infancia afluían, recuerdos de juegos con su hermano, risas compartidas que se tornaron en una tristeza aplastante después de su partida. Enfocándose en esas memorias, una lucha emergió: por un lado, quería seguir adelante, y por el otro, el peso de esa pérdida seguía fascinándolo como un imán. Comprendió que parte de su sanación debía incluir la aceptación de su dolor. Él había comenzado a pensar en la importancia de ser honesto, pero su relación con su pasado era un laberinto en el que sentía que no podría encontrar la salida. Al mirar de nuevo a sus compañeros, se dio cuenta de que cada uno de ellos estaba luchando sus propias batallas. Cada mirada que se cruzaba con la suya contenía historias de sufrimiento, de anhelos y de pérdidas. Esa conexión lo había permitido avanzar, pero ahora su propio desasosiego amenazaba con romper el hilo que habían entretejido juntos. En un impulso de vulnerabilidad, decidió compartir su historia. Sé que puede parecer que tengo las respuestas, pero hay algo que necesito contar. A veces, el pasado nos atrapa, y es difícil dejarlo ir. Las palabras fluyeron antes de que su mente pudiera pensar en cómo serían recibidas. Miradas atentas se posaron en él, y no notó el margen de temor que marcaba su voz, sino la calidez de un grupo que parecía dispuesto a escuchar. Su relato se tornó en un acto de liberación. Habló de su hermano, de la tristeza que había dejado tras su partida, y del intenso deseo de revivir la conexión que habían perdido. Con cada palabra,
Diego notaba cómo su ansiedad se diluía en el aire, casi como si sus lágrimas hubieran comenzado a desatar un torrente de cura que él mismo necesitaba tanto como sus compañeros. Sus compañeros asintieron con comprensión, reconociendo la lucha que había en su vulnerabilidad. Fue en ese instante que Diego comprendió la esencia de su nuevo rol. No se trataba de presentar una imagen de perfección, sino de abrir un camino de autenticidad que pudiera permitir a otros también liberarse de sus cadenas invisibles. La conexión emocional que había anhelado también estaba al alcance de sus manos. Su disposición para ser el primero en mostrar su vulnerabilidad sembraba el terreno fértil para que el grupo también se atreviera a compartir. Sin embargo, en el fondo de su conciencia, no podía ignorar la inquietante sombra del mensaje recibido. A pesar de su impulso por avanzar, la notificación resonaba en su mente: tu hermano sigue aquí. La ambigüedad de esas palabras insinuaba que había más que confrontar. Esa revelación no solo podría poner a prueba su nuevo propósito, sino también toda la fundación emocional que había comenzado a construir. La decisión de seguir adelante se volvía cada vez más compleja. ¿Podría realmente ser el líder que su grupo necesitaba cuando su propia verdad permanecía enredada en secretos del pasado? La presión brotaba de su interior, acentuando un desasosiego que, por un lado, lo impulsaba hacia adelante y, por el otro, podría llevarlo al borde del abismo. Mientras el silencio se hacía palpable en la sala, Diego miró a sus compañeros y supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Había resuelto que no se rendiría, pero el camino hacia la sanación de todos comenzaba con un solo paso, y su siguiente movimiento podría cambiarlo todo. ¿Sería capaz de enfrentar lo desconocido, o sucumbiría ante la sombra de su hermano? La única manera de averiguarlo era seguir adelante, pero esta vez, el peso del pasado lo acechaba más que nunca. Diego se encontraba en el umbral de una nueva etapa. Las emociones que había compartido con sus compañeros en las últimas semanas le habían dado fuerza, pero el eco del mensaje de su madre seguía resonando en su mente, como un recordatorio de que la sanación era un proceso que no podía eludir. No solo debía lidiar con el dolor de su hermano, sino también con su propia lucha por comprender qué significaba realmente seguir adelante. El día de la primera reunión formal para su taller llegó, y Diego se sintió dividido entre la ansiedad y la determinación. Cuando miró a su alrededor, vio los rostros expectantes de sus compañeros, y una nueva convicción comenzó a anidar en su corazón. No estaba solo en este viaje, y para todos ellos, su voz había sido un catalizador. Aquella tarde, hablaba con vulnerabilidad sobre su hermano, Santiago, y lo que había significado en su vida. Es cierto, dejé que su ausencia me consumiera, confesó ante el grupo, pero veo ahora que recordar a mi hermano no es solo un acto de luto, sino de honrar la vida y las memorias que compartimos. En sus palabras, había un cambio sutil, un crecimiento que reflejaba su proceso de transformación. Al hablar, permitió que las lágrimas fluyeran, y no solo era por su hermano, sino por los momentos de lucha y dolor que también habían compartido sus compañeros. Por primera vez, el grupo estaba realmente presente, empatizando con cada fragmento emocional que brotaba de él. Se sentía sostenido, y eso generó un espacio en el que otros comenzaron a abrirse también. Se dieron cuenta de que sus historias estaban entrelazadas, al igual que las emociones y experiencias vividas, y todo adquirió un nuevo significado. La cerradura del dolor que había mantenido sus voces en silencio se empezó a agrietar. Pero en ese momento culminante, la sombra del recuerdo del mensaje aún vagaba en su mente. Tenía que abordarlo, y así, con un nudo en la garganta, lo hizo. Me mandaron un mensaje que dice que mi hermano sigue aquí, compartió, temiendo la reacción. No entiendo realmente qué quiere decir. Pero la verdad es que tengo que dejar que su memoria me guíe, y eso significa abrazar tanto el dolor como el amor que sentí. Las miradas se encontraron, y de repente, la habitación se llenó de un eco de comprensión colectiva. Alguno se atrevió a preguntar: ¿crees que hay manera de honrarlo aquí juntos? La pregunta resonó con fuerza, y algo cambió en Diego. No solo había una intención de recordar a Santiago, sino que estaban creando un lugar donde se podría integrar su memoria al proceso de sanación colectiva. Con el apoyo de sus compañeros, idearon una forma de recordar a Santiago. Haremos un mural en el pasillo de la escuela,
donde cada uno pueda colocar una foto o un recuerdo de alguien que haya perdido, sugirió Diego. La idea contagió la atmósfera de la reunión. Cada historia que se contara, cada pedazo de papel que se añadiera, representaría no solo el dolor, sino la capacidad de vivir con amor y esperanza. A medida que el proyecto tomaba forma, Diego sintió que el peso de la incertidumbre comenzaba a desvanecerse. A través del reconocimiento y la memoria, las heridas del pasado lograron transformarse en puentes hacia un futuro más brillante. Se dio cuenta de que recordar a su hermano no era una carga, sino un acto de amor que podía llevarlo hacia la curación y la libertad. Finalmente, se sentía listo para tomar el éxito de este primer paso. El día del mural, mientras colocaban imágenes y recuerdos compartidos, sintió un profundo sentido de conexión con todos aquellos que se unieron a él. Cada foto, cada nota, era un testimonio de que las vidas perdidas significaban algo más. Esa unión les otorgó fuerza y un propósito compartido. Fue una celebración de las vidas que habían marcado la suya, y en ese proceso, él también encontró su propio camino hacia el perdón y la sanación. Al finalizar la ceremonia, Diego sintió un alivio profundo. Las risas y las lágrimas se entrelazaban, formando un tejido de apoyo y amor. Como si el peso del dolor se comenzara a transformar en un susurro en su interior. Había conquistado una batalla personal gracias a las conexiones que había forjado, y eso le dio una confianza sólida en su rol como guía y líder. Con un corazón renovado, Diego comprendió que el ciclo del dolor no era un final, sino un preludio al crecimiento y la transformación. Al volver a su hogar, sintió que el mensaje de su madre adquiría un nuevo significado. La memoria de su hermano no era solo una carga, era un legado que le empujaba hacia adelante, que le enseñaba la importancia de ser vulnerables, de enfrentar la realidad y de abrazar el amor en todas sus formas. Finalmente, Diego encontró paz en el entendimiento de que, aunque su hermano ya no estuviera físicamente, su espíritu vibraba a través de las historias compartidas, y en cada paso que daba hacia adelante, Santiago también estaba presente. La luz de su legado iluminaría el camino hacia la voz auténtica que siempre había cargado en su interior. Había logrado un cambio profundo, y su crecimiento personal se convirtió en una fuerza poderosa para renovar el camino que todos ellos debían recorrer. Ahora, Diego estaba listo para seguir adelante, no solo como un niño que había enfrentado la tristeza, sino como un joven transformado que había decidido convertirse en el portador de la memoria de su hermano. La historia de Santiago se convertiría en un faro, un testimonio de superación que los acompañaría en cada paso, honrando la vida a través de las experiencias compartidas, construyendo un futuro en el que nunca más se olvidaran de las voces que habían sido calladas. El viaje apenas comenzaba, pero Diego sabía que tenía todo lo que necesitaba dentro de sí para superar los desafíos por venir. Era el momento de avanzar, ser fuerte y recordar que, aunque el dolor podía estar presente, el amor siempre prevalece. Entendió que su historia, la lucha de su hermano y la lucha de cada uno de sus compañeros formarían juntos un relato significativo que resonaría más allá de los límites del dolor. Ahora era el momento de actuar, y Diego estaba listo para mostrar al mundo el poder de la voz que había despertado en su interior. ¿Y tú, qué harías con tu propia voz? Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.